¿Qué pasará durante los próximos meses en 2024? ¿Cuál será el impacto global? ¿Cuál será el impacto económico? ¿Qué tan cerca estamos entre la paz y la anarquía? Bueno, me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los eventos actuales que están sucediendo. Para el hombre o la mujer cristiana que vive en Estados Unidos, los acontecimientos recientes pueden haberlo dejado con miedo y ansiedad. Pero no temas, Dios todavía tiene el control sin importar lo que suceda. Ahora permítanme comenzar diciéndoles que no les sirve de nada centrarse en las muchas teorías que existen sobre quién está trabajando en las sombras o qué organización oscura y secreta está intentando gobernar el mundo detrás de escena. Esto no contribuirá en nada a su tranquilidad. Creo que todos los cristianos en Estados Unidos y en todo el mundo pueden sentir que se está librando una batalla espiritual. Esto es algo que puedes discernir en oración cuando miras el mundo a través del lente de la Biblia. Pero mientras estás escuchando ahora mismo, quiero dirigir tu atención a lo que dice la palabra de Dios. Ya nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso significa lleno de peligro y lleno de riesgo. Parece haber disturbios en todo el mundo y, siendo un año electoral en los Estados Unidos, la gente de todo el mundo está sintonizada y esperando ansiosamente qué sucederá en noviembre. Independientemente de lo que suceda, independientemente del estado en el que viva o de sus creencias, muchas personas no pueden evitar preguntarse sobre el resultado y lo que sigue. ¿Cuál será el impacto global? El mundo parece ser un lugar peligroso en este momento y, comprensiblemente, muchas personas se preguntarán, ¿qué otras guerras podrían haber en el horizonte? Otras preguntas que la gente seguramente tendrá son, ¿qué pasará económicamente? ¿Con las preocupaciones sobre la inflación, empeorará? ¿Habrá un colapso económico? ¿Hay alguna estabilidad financiera que esperar? Entonces, esto es lo que debes hacer. No te centres en ninguna teoría de conspiración. Ignora a esos. Habrá gente aquí, allá y en todas partes sensacionalizando cada evento, exagerando cada detalle de cualquier cosa que suceda. Pero, ante todo, independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente de lo que pueda suceder, a los creyentes en Cristo se les ordena no temer. Ahora bien, por si no lo sabías, el diablo es muy influyente en esta tierra. Lo veas o no, lo creas o no, el diablo puede influir, y tiene influencia, en los ideales, opiniones y normas de este mundo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4, verso 4 dice, en su caso, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Piense en eso por un momento. El Dios de esta época, el Dios de este mundo, Satanás, ha impedido que los incrédulos vean la luz del Evangelio. Con todos los acontecimientos recientes sucediendo, muchas voces en el mundo, e incluso algunos comentaristas cristianos, han salido diciendo cosas como, estamos viendo el comienzo de la batalla de Gog y Magog. Esta es una batalla apocalíptica que fue profetizada en Ezequiel capítulo 38 y 39 en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis 20, versos 7 al 9, que dice, cuando lleguen al fin de los 1000 años, Satanás saldrá de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones llamadas Gog y Magog en todos los rincones de la tierra. Él los reunirá para la batalla, un ejército poderoso, tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y los vi mientras subían a la amplia llanura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la amada ciudad. Pero fuego del cielo descendió sobre los ejércitos atacantes y los consumió. El tema de Gog y Magog es un tema ampliamente debatido, e incluso genera división en algunos círculos,
ya que muchos eruditos bíblicos diferentes brindan diferentes interpretaciones en cuanto a los plazos y los detalles de quién, qué, dónde y cómo. Ahora están surgiendo otras voces que dicen, debido a lo que estamos viendo hoy, debido a todo lo que está sucediendo en el escenario mundial, que ya no estamos en la hora 11, sino que estamos justo a las puertas, y que los acontecimientos descritos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, están por suceder. Como dice la Biblia, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primero, los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún estemos vivos y que permanezcamos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Además, también hay un tercer grupo de personas que dicen que nos dirigimos al periodo de tribulación donde la persecución cristiana aumentará a nuevas alturas. El anticristo será develado y la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos del arrebatamiento del que habló Jesús en Mateo 24, versículo 40 y 41, donde la Biblia dice que 2 hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. 2 mujeres molerán con el molino de mano. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Todos estos mensajes, todas estas posibilidades, y nadie tiene una respuesta clara de lo que está sucediendo excepto Dios en el cielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vida continúa con normalidad? ¿Dejamos de ir a trabajar y comenzamos a ayunar y orar todos los días esperando el regreso de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como ¿estoy viendo todo lo que sucede en el mundo? ¿Cómo puedo superar mi miedo a los tiempos que vivimos? Otra pregunta leída, ¿deberían los cristianos preocuparse por el fin de los tiempos? Y una pregunta más fue, ¿deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo y lo cerca que estamos del fin de los tiempos cuando la profecía se cumpla? Estas son solo algunas de las preguntas que hemos recibido, pero me imagino que hay muchos cristianos en el mundo que están preocupados, inquietos, ansiosos tal vez, o incluso tensos cuando se trata de los tiempos actuales. Antes de comenzar, quiero recordarles cuando Jesucristo caminó por la tierra y un día se sentó en el Monte de los Olivos y sus 12 discípulos se acercaron a él en privado con una pregunta que les preocupaba. Le preguntaron, cuéntanos, ¿cuándo pasará todo esto? ¿Qué señal señalará tu regreso y el fin del mundo? Y en Mateo 24 versículo 4 al 8, entonces Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán a todos en el presente. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, para que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Mira de cerca. La primera señal que Jesús destacó en los versículos 4 y 5 fue tener cuidado con el engaño. Vendrán muchos mentirosos, muchos estafadores, muchos serán lobos vestidos con piel de oveja. En la segunda señal de su venida, dijo Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y no es ahí donde nos encontramos hoy? Pero tan pronto como habló de los conflictos que oiréis decir, dijo, mirad que no os turbéis. Antes de llegar a la tercera señal de su venida,
Jesús ya les dijo a sus discípulos, no se preocupen. No os turbéis cuando oigáis hablar de disturbios en todo el mundo. Ahora tómate un momento y piensa, ¿esto no se aplica a ti? Verás, hoy en día hay mucha claridad. Cuando se analiza la profecía bíblica en los acontecimientos actuales, como ciertamente estamos viviendo en los últimos días, es obvio ver que hay malestar y disputas generalizados entre las naciones. Solo hay que mirar los acontecimientos actuales y se puede ver que hay una escalada en lo que respecta al número de conflictos y guerras e incluso rumores de guerra en todo el mundo. Pero con conversaciones sobre guerra en todos los medios de comunicación, con imágenes visuales inquietantes que circulan en línea, con comentaristas políticos hablando de la amenaza de una posible guerra mundial, ¿qué debemos hacer con todo esto como cristianos? ¿Cómo se supone que vamos a vivir con paz en nuestro corazón, a pesar de toda esta conmoción en el mundo? Bueno, déjame darte este ejemplo. El fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una habitación o una casa. El fuego puede redefinir y purificar cosas como el metal y el oro, pero igualmente puede ser destructivo. El fuego puede ser devastador. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruirla. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. Lo que quiero señalar es que hay caos a nuestro alrededor. Hay miedo por todas partes. Hay incertidumbre ahí fuera, pero el caos en el mundo debería impulsarte a buscar la paz en Jesucristo. En lugar de preocuparse por la destrucción que ocurre en el mundo, concéntrese en la palabra de Dios y las promesas de Dios. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Existe una creciente sensación de inestabilidad entre las naciones? Sí. ¿Estamos viendo hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares como se menciona en Mateo 24 versículo 7? Sí, lo estamos, pero ¿deberíamos preocuparnos? No, y he aquí por qué. En primer lugar, por la palabra de Dios. En segundo lugar, por el historial de Dios. En tercer lugar, por el precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos de incertidumbre no debes preocuparte porque la palabra de Dios ya nos ha dicho el futuro. Sabemos lo que está por venir. Sabemos cómo termina todo. No tenemos de qué preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice, Lucas 21 versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza porque su redención se acerca. No tenemos de qué preocuparnos porque Mateo 6 versículo 25 al 26 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mira las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellos? Y lo que debería darte paz como hijo de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Siempre ha defendido a sus hijos. Siempre ha sido fiel. Siempre ha rescatado a quienes confiaban en Él. En el libro del Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad, Dios guardó a Noé y su familia. Protegió a quien confiaba en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios conservó a Lot y su familia. Él los protegió. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que confiaron en Él y puso sangre en la parte superior y en los lados del marco de sus puertas. Y cuando los 3 niños hebreos fueron arrojados a un horno de fuego, Dios estaba allí con ellos. Así que lo que quiero decir es que el Dios al que servimos, Jehová, tiene un amplio historial de guardarnos, protegernos y preservarnos.
Por tanto, no tenemos nada que temer. Y finalmente, nunca olvides al maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para ser audaces frente al caos. Él nos da poder para ser fuertes frente al pecado. Ahora, la Biblia en Romanos 8 versículo 26 dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos por qué quiere Dios que oremos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Este versículo reconoce el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. A veces podemos tener dificultades para articular nuestras oraciones o incluso discernir por qué orar. El Espíritu Santo viene a nuestro lado en estos momentos, intercediendo por nosotros con gemidos profundos que sobrepasan el lenguaje humano. Quiero decirte dos cosas. Lo primero será lo que el diablo ama, y lo segundo será lo que el diablo odia. Al diablo le encanta hacerte sentir miedo. Al diablo le encanta introducir miedo en la vida de un creyente. Y déjame decirte por qué. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Dios tiene el control total. Por eso se nos dice que no nos preocupemos por nada. Se nos dice que no nos preocupemos, que no dejemos que nuestro corazón se turbe una y otra vez. Y esto se debe a que Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en cada momento para cada necesidad. Pero el diablo quiere todo lo contrario para ti y para mí. No quiere que vivamos por fe, por eso introduce el miedo. Y cuando comienzas a vivir con el espíritu de temor en tu vida, comienzas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad. Estás preocupado por lo que comerás y beberás y, por supuesto, tu corazón está preocupado. Este es el daño que trae el espíritu de miedo. Mire lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es todo lo contrario. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo contrario porque dudas de que se le pueda confiar a Dios cualquier cosa que te preocupe. Por eso al diablo le encanta introducir miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decirte esto. Si hay algo que el diablo no soporta es un hombre o una mujer que rechaza el espíritu de miedo. Una persona que no se deja intimidar por lo que ve, sino alguien que se rige por la palabra de Dios. El diablo no es rival para un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. El diablo no puede ganar cuando se enfrenta a un creyente que se atreve a creer la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones nos llegan cuando nos atrevemos a creer. Algunos de nuestros mayores avances solo ocurren cuando nos atrevemos a creer. No hay límite al que Dios no esté dispuesto a llegar, no solo para satisfacer, sino también para superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción amplificada del Salmo 34 versículo 8 dice, Gustad y ved que el Señor nuestro Dios es bueno. Cuán bendito, afortunado, prosperado y favorecido por Dios es el hombre que se refugia en Él. Entonces su informe médico puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los hechos pueden ser que no tienes el entrenamiento, la educación o las habilidades para ese puesto, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 91 versículo 17 que el favor de Jehová nuestro Dios esté sobre nosotros. Establece la obra de nuestras manos para nosotros. Sí, establece la obra de nuestras manos. Cuando las circunstancias estén en tu contra,
confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentas al miedo, ese es el momento en que debes decir: Dios, creo que eres más grande de lo que veo frente a mí. Eres más grande que los hechos en este mundo. No veo un camino, pero sé que aún puedes encontrar un camino. Querido amigo, sé de la opinión que dice: no necesito tener todas las respuestas, porque conozco al que sabe todas las respuestas. No necesito saber cuál es el plan, porque conozco al planificador, al Dios que lo orquesta todo. No necesito saber el por qué, si sé cuál. No necesito saber el cómo, porque lo conozco. Así que escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios y Él no te defraudará. A lo largo de tu vida, te encontrarás con desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Llegará un momento en el que serás puesto a prueba, y es en esa temporada en la que tendrás que decidir aferrarte a algo. O te aferras a Jesús o te aferras a amigos, familiares, compañeros y colegas. O te aferras a Jesús, o te aferras a cada palabra que dice el médico o a la opinión experta del hombre. Os animo a elegir al Señor. Aférrate a Jesucristo antes de escuchar la sabiduría mundana de aquellos que dicen saberlo todo. Solo cuando te atreves a ir en contra de las expectativas del mundo y te mantienes junto a Jesucristo, puedes verdaderamente experimentar una vida con victoria. Entonces, en medio de todo, en medio de aquello con lo que estás luchando, Dios te está diciendo que creas. Cree en Él, porque en su palabra ha dicho que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. El miedo no tiene ningún efecto en el creyente que se para y dice: lo que sea que me espera en el futuro, lo afronto con Jesús. Cualquier cosa que venga contra mí, estaré protegido por Jesús, porque si Dios es por mí, ¿quién podrá resistirme? Creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Creo que Él es el pan de vida. Él es quien puede sostenernos. Creo que Jesucristo es el príncipe de la paz y en Él encontraréis la paz más allá de todo entendimiento humano. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él fue un sanador y un hacedor de milagros cuando caminó aquí en esta tierra, y también creo que todavía es capaz de hacer lo imposible incluso hoy. Creo que Él murió en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó a los 3 días y ascendió a lo alto, y ahora mismo está sentado a la derecha del Padre. Escúchame. En el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo otro nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el Todopoderoso. Cuando pronunciamos ese nombre, el nombre poderoso de Jesucristo, toda enfermedad tiene que doblegarse, toda enfermedad tiene que irse, toda cadena tiene que soltarse, y aquí está mi palabra para ustedes como creyentes. No debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para poder encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque el diablo en el mundo, está difundiendo agresivamente un mensaje de engaño. El diablo en este mundo está tratando agresivamente de alejar a las personas del Evangelio Salvador de Jesucristo, por lo que es hora de que nosotros, como creyentes de Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atado. Hay un Redentor y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, pero como cristianos debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. En Isaías 41 versículo 13, porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha. Soy yo quien os digo, no temáis. Yo soy quien te ayuda.
Esta es una promesa para esas épocas de la vida en las que sientes que no puedes tener un descanso. Es una promesa de que Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu ayuda. Él será tu apoyo. Él será tu pilar de fortaleza. Isaías 40 versículo 29 dice, Él da fuerza al cansado, y al que no tiene fuerzas, aumenta las fuerzas. Esta es una promesa a la que debemos aferrarnos en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza a los cansados. Él le ayudará a mantenerse firme cuando los tiempos se pongan difíciles. Él te ayudará a seguir adelante cuando parezca que estás a punto de sentirte abrumado. Mateo capítulo 6 versículo 25 nos dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ni por lo que comeréis, ni por lo que beberéis, ni por vuestro cuerpo. Lo que os vestiréis no es vida más que alimento, ni el cuerpo más que vestido. Jesús continúa diciendo en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos de lado la ilusión de que somos nosotros los que tenemos el control, porque mientras nosotros no tengamos el control, Dios es soberano. Él siempre tiene el control. Si bien no conocemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Si bien no podemos dejar atrás el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y tu futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el amo del futuro. El diablo es el brujo de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de la paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el que trae consuelo. El Señor nos dice en Isaías 41 versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo te fortaleceré. Te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Como creyentes, nuestra vida no debe estar dictada por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben verse paralizadas por la preocupación, sino más bien fortalecidas por la palabra de Dios. Siempre debemos recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos, por lo que no hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos salvó. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya tuvo la última palabra. El miedo no tendrá la última palabra porque Jesucristo ha vencido al miedo.